Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Acompáñanos hoy día a nuestro video podcast Periodismo Actual. Muy bien, Anita, ¿qué tendrías que decirnos sobre estos temas interesantes que hoy en día se están viendo, sobre todo en el periodismo de radio, ¿no? ¿Qué podríamos opinar sobre ello? Bueno, Dalexa, hoy día vamos a opinar sobre algunas lecturas que tenemos pendiente, ¿no? Para poder comunicar a todos, para que puedan conocer un poco más y profundizar un poco más sobre lo que es el periodismo. Bueno, vamos a comentar un poco más sobre lo que es el periodismo. Tiene que verificar y verificar. Ah, cierto, ¿no? La lectura de María Ronderos. Coméntanos un poco sobre ello. Bueno, lo que María Ronderos, pues ella lo que nos habla específicamente sobre el tema de lo que vendría a ser el tema de periodismo que tiene que verificar y verificar. Bueno, ella pues en realidad pues en este tema del periodismo nos habla cómo los periodistas pues atraviesan pues por muchas situaciones, ¿no? Ella pone en contexto un poco sobre la situación de México, sobre la situación de Uruguay o de Ecuador, ¿no? Bueno, en tiempos pues hace más de una década, ¿no? Un tiempo atrás, pues se realizaban, por ejemplo, a que los periodistas corrían mucho riesgo, ¿no? Hubo 40 muertes, ¿no? De periodistas por temas pues de hablar y difundir pues ciertos temas, ¿no? Como ella lo dice, el periodista se atreve como que a interponerse un poco al poder. Y cuando hablamos de poder, pues hablamos de quién, pues hablamos del gobierno, ¿no? De los presidentes, de la corrupción. En este tema, pues ella nos habla, ¿no? Desde qué también debería ser un periodista, ¿no? Por ejemplo, para combatir un poco estos temas, ¿no? Como el tema de quizás ella nos plantea el ego y la bala, ¿no? Ella nos menciona un poco sobre esto, pues de que el periodista pues tiene que la información que logró recolectar o la investigación que siguió, pues lo tiene que compartir para que pueda difundirlo a la par con otros medios, ¿no? Sí. Y tienes razón, ¿no? A pesar de que un periodista hoy en día quiera ser ético, creo que el periodista, y tal como se menciona en la lectura, tiene más cosas en contra que a favor. Sí. Un periodista a veces quiere sacar una noticia y, por así decirlo, la lectura dice que libertad de expresión y ser un héroe, ¿no? Sí. Pero en este caso, ¿cómo podría un periodista ser un héroe y sacar información verídica, ¿no? Sin que el gobierno o el poder mismo vaya contra él, lo ataque o lo silencie? Muy complicado, ¿no? Sí, y justamente a lo que acabas de decir, pues nos comentan, ¿no? Como ya sabes, que dice de que esa noticia se debe sacar a la par con otros medios. Sí. ¿No? Para proteger, ¿no? Siempre tratar de quedar como el héroe, ¿no? Y pues los medios, pues también compartirle a otros medios para que también puedan difundir la información, ¿no? Es que es como muy complicado. Bastante complicado sobre todo porque a pesar del riesgo que hay referente a lo que es como el trabajo del periodista, suele haber como bastante dificultades en que un periodista se relacione con otros, porque hay mucho ese tema de querer ser el protagonista, ser como el primero, el único, el que lleva como el que consigue la información y el que consigue como llevarla a los demás. Entonces fomentar mucho el trabajo en equipo puede ser como complicado, y además del hecho de que justamente por ese deseo de como ser el primero, el protagonista, puedes como fallar en lo que es la verificación y la comprobación de los datos o la información que se consigue y de dónde se consigue. Eso es muy cierto, porque un periodista debe ser muy cauteloso en la información que usa y en las fuentes, ¿no? Porque un periodista jamás se debe dejar llevar por su propia opinión, ¿no? Un periodista tiene que encontrar fuentes verídicas, porque si no puede ir a juicio, ¿no? Un problema más grave. Por eso se habla bastante también en la lectura sobre la verificación de fuentes, datos que sean oficiales, ¿no? Para que los periodistas también no se ganen problemas y sobre todo sean éticos, porque nuestra labor como futuros comunicadores es ser siempre objetivos, ¿no? Sí, y a raíz de lo que comentas también sobre ¿no? éticos, pues también se trata un poco, ¿no? Sobre
este tema de ser éticos. Bueno, en la entrevista que se le hace a, ¿cómo se llama? Nos comenta que, por ejemplo, un periodista no es ético solamente por el simple hecho de ser una buena persona, ¿no? Sí, o sea, no solamente porque es una buena persona puede ser una persona ética, sino en cómo él maneja las herramientas y las técnicas del periodismo también. Sí, muy cierto. Bueno, también quería, un poco expandirme lo que es en el tema de que un periodista también debe tener como que al contar algo o narrar algo, alguna historia, un pequeño arte, un enganche, por así decirlo, que llegue con las personas. El cómo el periodista radiofónico debe narrar y tiene que narrar porque obviamente en radio no se puede ver, pero sí se puede escuchar. Entonces, la manera en que tú cuentas las historias tiene que llegar y conectar con la gente, ¿no? O sea, como que imaginarlo y vivirlo. Y ese punto también es muy importante, Ana. Sí, justamente con el tema de lo que es la narración, ¿no? El arte de contar historias, ¿no? Bueno, acá podemos hablar un poco más sobre lo que vendría a ser la ONU Radio, ¿no? Claro, este medio pues de comunicación, medio informativo, ¿no? Donde pues nos habla sobre una noticia muy importante, como ya habrán escuchado, ¿no? En el tema del terremoto de Venezuela. Sí, el tema claro. Con todo lo que ha sucedido referente al terremoto y el estado grave en el que se encuentran como muchas personas, y lo que se han visto más afectados han sido principalmente como mujeres, por el hecho de que muchas de estas debido a como a todo el problema han perdido como acceso a diferentes servicios, sí, como son los servicios prenatales y postnatales, los anticonceptivos, diferentes cosas que como les ayuda también al tema del periodo. Sí, y entonces, y sobre todo el de cara, como están como la falta de muchos hogares y el hecho de que estén como acumulados en diferentes campamentos, las ha hecho como objetivos muy vulnerables a sufrir a diversos ataques, entre como abusos sexuales, lo de la trata de personas, incluso violencia, que debido a la emergencia mayor se quedan como debajo del mayor problema, y esto queda como muy cubierto y además queda como muy imposible o muy dificultoso que estas personas puedan como llegar a denunciar o mencionar los abusos o la situación grave por la que están pasando. Sí, muy importante el tema, ¿no? Y toda la situación que están viviendo las mujeres y niñas, ¿no? Más de 1,97 millones pues son entre niñas y mujeres, ¿no? Y todas son menores de 50 años y pues estas están expuestas a un montón de peligros, ¿no? Como ya lo dijo él, abuso sexual y pues algunas deficiencias en lo que es temas de salud, ¿no? De cubrir las primeras necesidades, ¿no? Que como mujeres sabemos, ¿no? Que es muy importante cubrir y más que todo la seguridad para ellas. Y la verdad es que esto es algo gravísimo porque creo que toda persona debe vivir con gratitud y al no poder vivir eso y las mujeres tienen derechos, ¿no? O sea, que se deben cumplir. Y bueno, eso es lo que está pasando. Es más, creo que están pidiendo ayuda de 300 millones, creo. Sí, están pidiendo, pues, la ONU Mujeres está pidiendo algo de 3,000 millones de dólares para pues abastecer, no tanto en lo que es alimentos, productos de primera necesidad, para un tiempo de 6 meses a 12 meses, ¿no? Que se les puede ayudar a más de 15,000 mujeres, ¿no? Para que las ayuden pues a sobrevivir, ¿no? Así es, y bueno, agarrando un pedacito de este tema, pero también puedo comentar de ahí el arte de contar historias, ¿no? Por ejemplo, hay noticias, creo que debe contar con más gravedad del asunto, ¿no? Por ejemplo, hay noticias, felices, por ejemplo, mi equipo favorito ganó un gol, ¿no? Y se narra de una manera
Bueno, y noticias como esta, como de la ONU, se deben narrar con toda la seriedad posible, ¿no? Porque el público debe entender también las emociones con las que transmitimos. Es muy importante eso, ¿no? También tener buen calibre de voz, ¿no? Ser Sí. bien, ¿cómo se dice eso? Bien... Tener una buena oralidad. Y una buena oratoria sobre todo, ¿no? Para poder contextualizar, ¿no?, sobre el tema y poder utilizar también pues términos accesibles o términos posibles para que toda la gente pueda entender, ¿no? Sí. Y algo también muy bonito de lo que es ONU Radio, que me ha gustado bastante, es que no solamente te brinda pues un texto, una redacción, ¿no?, de toda la información, sino también te presenta un audio, ¿no?, para que te pueda ayudar a entender y comprender y sentirte más familiarizada con el tema, con la noticia, ¿no? Y pues debido a esto también, hablando de voz, pues también tenemos que comentar, ¿no?, el tema de los géneros radiofónicos en la teoría de la narración periodística, pues en España. ¿Qué nos puedes comentar sobre este tema? Pues los géneros radiofónicos son la forma, o bueno, la forma que se presenta la información en lo que es la radio. No se debe confundir lo que son géneros con programas. Estos géneros son pues lo típico, ¿no? Noticias, entrevistas, crónicas. Estos se pueden presentar tanto como en diálogo, o sea, entre una o más personas, entre dos o más personas, y de forma de monólogo, que sería usualmente por narración de una sola persona. La radio, para como presentar bien estos géneros radiofónicos, se tienen que usar como muchos recursos que son vitales para radio, porque como ya se ha dicho, en la radio dependes únicamente de lo que es el sonido, no hay ningún tipo de imagen. Entonces pues dependes de lo que es la voz, los sonidos, la música de fondo, incluso los silencios, cuando prácticamente no se escucha nada, ni tu voz ni los demás recursos que dispones. Eso también es una forma de comunicar a aquellos que te están escuchando. Sí, justamente con lo que me comentas, ¿no?, sobre la voz, pues es muy importante, ¿no?, porque también nos comentan que pues la voz, ¿no?, las voces graves transmiten pues mayor confianza, ¿no?, y más credibilidad para las personas que no, escuchan, ¿no?, detrás de la radio, pues, ¿no?, para todos los oyentes, pues es más para ellos gratificante quizás escuchar una voz grave, ¿no?, que una voz aguda, ¿no? Sí, una voz grave es como mucho más confiable, es más, ¿cómo puede decirse? Que es como más atrayente a escuchar y pues que haya una voz grave como facilita más que una persona pues se siente a escuchar, incluso mientras hace algo pues mantenga su atención puesta sobre el locutor o el periodista, que una voz que es como más aguda o chillona, que puede como llegar a molestar el oído o hacer como incómodo y llega como a cansar, lo que termina pues desplazando al público a través a otro programa de radio, incluso directamente apagar radio y poner algo que ocupe más su vista o interés. Sí, muy cierto. Y bueno, en esto de los géneros de radiofónicos es muy importante que un periodista lo tenga en cuenta, ¿no? Porque ahí también, como se mencionó Luis, se menciona lo que es la voz, los silencios. Claro, los silencios que comunican y todo eso, ¿no? Claro, entonces todo eso son factores también muy importantes en la radio. Claro, coméntanos un poco más sobre eso, ¿no?, los principales errores, ¿no?, esos temas, por ejemplo, de errores que se deben evitar un locutor, ¿no? Pues ella como que ya iniciamos presentando un poco más sobre la voz, ¿no?, sobre esos temas relacionados. Sí, bueno, algo muy importante y que periodista de radio debe evitar, creo que es evitar gritar, tener una voz muy chillona. La voz es el principal elemento de la radio, entonces tiene que ser una voz que atraiga. Cuando tú narras noticias no vas a ir sube y baja el tono, no, tiene que ser muy lineal, por así decirlo, tu voz muy lineal, nada de chillosa, y cuando transmites también transmitir las emociones y con las que cuentas las noticias. Son las principales cosas que también se mencionan en la lectura. ¿Qué más podemos dar, Rosana? Con el tema pues de la radio, ¿no? Como ya lo había comentado Luis, pues es un tema de que me sorprendió mucho cuando él comentó, pues que como la gente no puede ver, ¿no?, detrás, o sea, no puede ver quién habla, ¿no? Entonces se debe caracterizar principalmente por la voz, generar convencimiento, generar
empatía, quizás, ¿no? Hasta eso de transmitir emociones, ¿no? A través también a través de contar historias y todo este tema, ¿no? ¿Qué más podríamos decir acerca de la voz, una voz mágica para contar historias? Una voz mágica es como una voz en el que el público o las personas que escuchan pueden generar como un tipo de relación, un tipo de familiaridad que conforme más escucha, más como sientas como ese gusto de escucharlo, tipo puede estar como escuchando, el ser como muy constante en escuchar un cierto programa de radio y luego pues, cuando pasas a otro programa o una noticia diferente, pues escuchas esa voz y sientes como esa familiaridad, esa que sientes por todo el tiempo que llevas escuchando, incluso cierta confianza en el que puedes como generar más confianza en la noticia o el hecho que te está narrando que si te lo narra alguien más, puedes como esa voz puede generarte como mucha más credibilidad en lo que te está narrando que en lo que podría ser alguna voz nueva o alguna voz que sea como menos familiar para una persona. Tienes razón, y hablando sobre eso de la familiaridad, la radio, muchas personas tienen su radio favorita, y ¿saben por qué? Porque la radio no se narra igual en todas las partes del Perú ni del mundo, ¿no? Cada quien, por ejemplo, estamos en la costa, lo narran como normalmente la costa, por ejemplo, Exitosa, Zona 5, tantas radios que hay, la gente sintoniza. Claro, y también, como si comentas, ¿no? Tanto, pues esos son las radios como que más, ¿no? En la costa, pero también tenemos a la gente que estudia que es de la zona de la sierra, ¿no? Pues a ellos mayormente les gusta escuchar, pues, por ejemplo, Radio Colonial, no sé si habrás escuchado Radio Colonial, entonces como que se sienten más familiarizados con ese tipo de radios. ¿Por qué? Porque pasan música de su gusto, ¿no? Y pues los temas también que se tratan dentro de la radio, pues para ellos es más gustoso escucharlo, ¿no? Y se sienten pues como en casa. Sí, justamente hablando de eso, de lo que dice Anita, sobre la voz, ¿no? La familiaridad. Entonces, por eso se escoge bastante lo que es los locutores correctos para poder narrar las noticias, depende de la zona, ¿no? Para que el público se enganche y disfrute sobre todo de la radio. Claro. Diría que es decir, más allá de los diferentes estudios y demás que se puedan como llevar para ser como tener una voz capacitada para ser el locutor o bueno, hablar en lo que es un programa de radio. Supongo que lo principal al final es como el que tengas como una voz que sea como adecuada y una cierta confianza, porque tampoco se ve como mucho de que aunque tengas como la mejor voz para radio, si no tienes como la confianza, además no puedes como proyectar adecuadamente esa voz para como cumplir lo que se necesita para ser el locutor. Ya, bueno. Y también también tratando ese tema, ¿no? de cómo brindamos la información, ¿no? Del periodismo y de todo esto, pues también hay que comentar acerca de lo que vendría a ser la rueda de gestión de audiencias, porque bueno, si bien es cierto, podemos gestionar quizás información, ¿no? Podemos gestionar información, como ustedes saben, ¿no? Un periodista pues maneja, como siempre me lo han dicho a mí, ¿no? Un periodista es como una esponjita que tiene que saber de todo, de aquí y de allá un poco, ¿no? Bueno, más que nosotros manejar el tema de lo que vendría a ser la información, también tenemos que tener esa pues capacidad, ¿no? De manejar las audiencias, porque es para nosotros muy importante tener una audiencia, es muy importante. Y como ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, ahora como ha sido antes, por ejemplo, el tema de que un periodista hacía una noticia, ¿no? Hacía una noticia y pues lo tenía redactado y lo enviaba, ¿no? Bueno, el periódico era lanzado, escrito, lo leían. Y como que el rol del periodista era como que escribir, informaba y ahí quedaba, ¿no? Las personas recibían, lo leían y ahí quedaba. Pero no, las cosas han cambiado hoy en día. Ya se ha ido actualizando con el tema de la globalización, con el tema, por ejemplo, de el internet, con el tema de las redes sociales. Pues hoy en día se ha dado de que, un periodista brinda información
y la información es inmediata. ¿Se han dado cuenta la inmediatez de las noticias? Sí, ahora es muy rápido sacar una noticia, Sí. ¿no? Y bueno, como habíamos dicho antes, es muy importante verificar fuentes, también manejar el tema de las audiencias, ¿no? Sí. A nuestro público, ¿qué público va a llegar? Imagínate que una noticia llegue al público incorrecto. Bueno. Se difunde información incorrecta también, ¿no? Bueno, sí. Bueno, con el tema también, el tema de continuar con el tema de la inmediatez, pues gracias hoy en día, ¿no?, a las redes sociales, pues por ejemplo se pueden hacer transmisiones en vivo, ¿no? Sí. Ya, transmisiones en vivo, a la misma par, el periodista pues da la información y como antes se recibía la información y ahí quedaba, pero ahora no. Ahora la audiencia, ¿qué pasa? Ahora la audiencia recibe la información, opina sobre la información e incluso en ese mismo instante puede generar información. Exacto, Eso es lo nuevo ahora, ¿no? La inmediatez, Sí. ¿cierto? Muy rápido, la verdad. La gente opina y hay miles de comentarios y ya y empiezan a crear nueva información. Y ahí también creo que un poco se genera las fake news, las falsas noticias, ¿no? Porque la gente opina y otra gente le cree y así va sucediendo, ¿no? Por eso es muy importante manejar audiencias y Sí, todo ello. claro, un periodista tiene que estar preparado para manejar este tipo de situaciones, ¿no? Porque mediante este proceso, pues, ¿no?, se puede recibir críticas, se pueden recibir malos comentarios, ¿no? Y es muy importante aquí que el periodista sepa cómo balancear esto, ¿no? Y también generar así una buena relación entre su audiencia y pues el medio de comunicación al que él está trabajando, ¿no? Tiene que mantener ese enlace de la audiencia con el medio. Como llevan diciendo, el periodista pues tiene que adoptar como un papel más de gestión referente al público. El desarrollo del internet y las redes sociales le ha otorgado como al público un papel mucho más activo, sí, referente a cómo procesan la información que les llega de las noticias. Como he dicho, en un en vivo en el que estén constantemente comentando, al mismo tiempo que reciben la información, pueden dar sus opiniones, dar críticas, incluso complementar la información que se da, y es como función del periodista tener que saber cómo gestionar sus públicos, segmentarlos, saber qué información busca es de interés de cada sector de su público, y cómo tratar a su comunidad. Pues también la información que les venga también tienen que saber cómo llevarla, explicar cuáles son como qué información no tiene fuentes realmente buenas o realmente claras y son como más desinformación, y saber reconocer cuáles son los complementos realmente válidos, los que tienen como buenas fuentes, y saber cómo expresarlos y agregarlos a lo que sería la información que distribuye. Claro, muy cierto. Muy bien, Anita, creo que con esto, también Luis, hemos llegado al final de este video podcast. Espero les haya gustado y se hayan enterado muchas cosas más sobre lo que es el periodismo radiofónico. Hasta luego.